Hola a todos queridos amigos, gracias por volver una vez más a nuestro canal. En la historia de hoy parecía que por fin la tranquilidad le sonreía a la pequeña familia de Huyen. Pero después de una sola noche de lluvia todo quedó destrozado en silencio. Una casita, un huerto que antes era esperanza, unos pollos el sustento del día a día y un mensaje que pone la piel de gallina dejado como si alguien le susurrara justo detrás de Huyen. No creas que estarás en paz por mucho tiempo. ¿Esto es solo vandalismo o es el comienzo de una tragedia aún mayor donde el objetivo no son las cosas, sino Maya? Si eres de los que creen que la paz nunca llega fácil, si quieres saber quién está en la oscuridad vigilando a la familia de Huyen, quédate hasta el final de la historia. Y no lo olvides, dale like para darle más ánimo a Huyen y que siga escribiendo. Suscríbete al canal para no perderte los giros cada vez más tensos que vienen después. Ahora sí, empieza la noche decisiva. Esa noche la lluvia no solo caía, era como si se viniera encima de la casita de Huyen arrastrando con ella algo malo. El viento aullaba por ráfagas golpeando con fuerza las chapas viejas y sacando un ruido seco chillón. El cielo estaba negro sin luna ni estrellas. Solo los relámpagos partían la oscuridad y por un segundo dejaban ver cada rincón sospechoso alrededor de la casa. De repente se apagó la luz. La casa quedó sumida en una oscuridad espesa de esas que te dejan sin aire. Huyen se incorporó de golpe. El corazón le latía rápido a golpes como si quisiera salirse del pecho. Se quedó escuchando. No era solo la lluvia, había algo más. Un sonido muy leve, como pasos, y luego nada. ¿Ye? Susurró Huyen con la voz tan temblorosa que ni ella misma la reconocía. No hubo respuesta, solo el golpeteo de la lluvia contra el vidrio frío y constante. Maya dormía profundamente en brazos de su madre con esa carita pequeña tranquila, de una forma casi extraña. Huyen la apretó más fuerte con una inquietud que se le metía en el pecho, como si alguien estuviera ahí afuera mirando fijamente la casa, esperando con paciencia. A la mañana siguiente la lluvia ya había parado. Pero la tranquilidad también. En cuanto puso un pie fuera del porche, Huyen se quedó congelada. No le salían las palabras. El huerto, la pequeña esperanza de toda la familia, estaba completamente destrozado. Los surcos que ayer estaban verdes y llenos de vida, ahora estaban aplastados en el barro, tallos partidos, hojas hechas trizas, como si alguien lo hubiera pisoteado a propósito. No fue un accidente, no fueron animales. Alguien estuvo aquí, mucho rato, y pisó con rabia. Huyen avanzó con las piernas temblando. Cada paso pesaba más. El gallinero estaba vacío. Ni un solo cacareo, ni una pluma. El candado estaba doblado, la puerta reventada, las bisagras torcidas hacia un lado. El silencio daba miedo como si esas gallinas nunca hubieran existido. A Huyen se le cerró la garganta. Las manos se le quedaron heladas. Esto no era un robo rápido. Esto era un destrozo hecho con intención. Cuando rodeó hacia la parte de atrás, Huyen estuvo a punto de caer de rodillas. La puerta trasera estaba forzada. Un arañazo largo marcaba el marco de madera viejo tan reciente que con el sol de la mañana todavía se veía un blanco pálido. Alguien estuvo muy cerca de la cocina donde Huyen suele cocinar, donde Maya se sienta a esperar. Huyen dio un paso atrás respirando rápido. Pero lo que de verdad la hizo temblar fue cuando entró en la casa. Sobre la mesa de madera gastada en medio de la habitación que siempre se sentía cálida, había una hoja blanca colocada perfectamente, sin viento, sin moverse, como si esa persona quisiera asegurarse de que ella la viera. Huyen la tomó con la mano, los dedos le temblaban, y las palabras le golpearon directo a los ojos frías y crueles. No creas que estarás en paz por mucho tiempo. La hoja se le cayó de las manos. Un frío le recorrió la espalda. Esto no era una advertencia al azar. Esa persona conocía bien a la familia de Huyen. Sabía que acababan de recuperar un poco de tranquilidad.
La mirada de Huyen se fue despacio hacia Maya, que estaba escondida detrás de la puerta, abrazando fuerte su muñeca de siempre. Se le apretó el corazón. Destrozaron el huerto, se llevaron las gallinas, forzaron la puerta. ¿Pero de verdad era solo por las cosas, o esto era apenas el primer paso? ¿A quién iban a apuntar después? La calma de esa casita no era más que el silencio antes de una tormenta todavía más cruel que se acercaba sin que nadie la viera venir. En cuanto Ye cruzó la verja de madera, se detuvo en seco. Se agachó. Justo debajo de sus pies había una huella de zapato hundida en el barro tan clara que se veía hasta el dibujo de la suela. No era la marca de las sandalias de nadie de la casa, y tampoco era la pisada apresurada de un ladrón con miedo a que lo descubran. Esa huella era recta, firme, segura. Ye contuvo la respiración. Miró mejor. 1, 2, 3. Las huellas venían desde la entrada, rodeaban el huerto, se detenían frente al gallinero y luego seguían hacia la puerta trasera de la casa. Se agachó aún más. Algunas estaban clavadas muy profundo, como si la punta del zapato hubiera presionado con fuerza. Otras eran más ligeras pero igual de nítidas. Al menos 2 personas, y caminaban despacio. Un escalofrío le recorrió la espalda. «Amor, ¿qué pasa?», se escuchó la voz de Huyen detrás, suave pero temblorosa. Ye no respondió enseguida. Metió la mano en el barro. Seguía húmedo. Levantó la cabeza con la mirada endurecida. Vinieron hace poco. Al oír eso, a Huyen se le cayó el corazón. Se acercó y siguió la dirección de la mirada de Ye. Cuando vio las huellas, dio un paso atrás sin darse cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué hay tanta?, susurró. Ye se puso de pie y se limpió las manos. No la miró, pero su voz bajó de tono. Porque no venían solos. A Huyen se le secó la garganta. El aire se volvió pesado, como si costara respirar. Todo lo demás parecía apagarse. Ye empezó a seguir el rastro despacio, sin prisa, sin nervios. Observaba cada detalle. La distancia entre pasos, la dirección de las puntas, las marcas del barro desplazado. Era la costumbre de alguien que aprendió a cuidarse solo. Huyen caminaba detrás con pasos cada vez más pesados. No quería mirar demasiado, pero tampoco podía apartar la vista. Al llegar al huerto, Ye se detuvo. «Mira». Huyen se agachó. Las huellas no estaban desordenadas, pisaban directo las hileras más verdes. No fue por accidente, no fue pisé donde me tocó. Eligieron dónde pisar. A Huyen se le helaron las manos. ¿Qué les hemos hecho para que nos tengan tanta rabia?, preguntó, casi suplicando una explicación. Ye guardó silencio, siguió hacia el gallinero. Delante de la puerta, el barro estaba removido como si lo hubieran revolcado. Había marcas largas paralelas. Ye se agachó. Se llevaron las gallinas cargándolas. Huyen se quedó tiesa. «¿Cargándolas?», la voz se le quebró. «Sí. Si hubiera sido un robo rápido, las meten en un saco, las arrastran o salen corriendo. Pero aquí…». Ye señaló las marcas. 2 personas. Cada una cargó una, y caminaron muy despacio. Huyen rompió a llorar. No por las gallinas, sino por la forma. Demasiado tranquilos, demasiado seguros. Ye se levantó y caminó hacia la puerta trasera. Aquí las huellas se cruzaban más, como si hubieran estado parados mucho rato. Había marcas de vueltas, marcas de detenerse. Huyen se abrazó a sí misma. ¿Qué hacían aquí parados?, preguntó sin poder ocultar el temblor. Ye miró la puerta forzada con una expresión pesada. Puede que estuvieran escuchando. O puede que… Se detuvo, mirando hacia adentro. A Huyen se le aflojaron las piernas. Sin querer, giró la cabeza hacia el interior. Maya estaba sentada en el suelo, jugando con su muñeca vieja, tarareando una canción infantil bajito. Esa imagen le apretó el pecho hasta dolerle. «No», susurró. «No puede ser». Ye se volvió hacia ella. «Huyen, escúchame. Si solo quisieran robar cosas, no habrían dejado huellas», señaló el barro. «Estas huellas son a propósito». Huyen negó con la cabeza, con lágrimas cayéndole sin parar. «¿Pero por qué?».
En esta casa no hay nada. No hay dinero. La tierra tampoco vale tanto. Ye respiró hondo, porque no quieren dinero. Huyen levantó la vista. Entonces, ¿qué quieren? Ye la miró directo a los ojos. Quieren que tengas miedo, que no duermas, que mires alrededor cada vez que Maya salga al patio. Un miedo con forma claro y real cayó encima de ella. Huyen se agarró la cabeza. «Dios mío», sollozó. «¿Entonces están jugando con nosotros?» Ye asintió muy despacio. «Sí, un juego psicológico». Se agachó y con la mano borró suavemente una huella del barro. Pero el barro solo se extendió. La marca se volvió borrosa, no desapareció. «¿Ves?», dijo en voz baja. «Hay huellas que cuanto más intentas borrarlas, más se nota que tienes miedo». Huyen se quedó inmóvil y de pronto entendió algo que le dolió en el pecho. No tenían prisa, iban a volver. Sopló un viento suave en el patio. Las copas de los árboles se movieron con un susurro seco. Huyen se estremeció. Por primera vez desde que habían recuperado un techo en paz, se dio cuenta de algo. La tranquilidad de esta familia, alguien la vio y no quiere que exista. La tarde fue pasando con un ambiente tan pesado que casi no se podía respirar. Huyen estaba sentada junto a la cocina removiendo la olla sin darse cuenta, pero con la mente completamente en blanco. Las huellas en el barro seguían persiguiéndola como si cada marca se le hubiera quedado grabada dentro de la cabeza. Ye estaba en el porche en silencio reparando la puerta trasera. Lo hacía muy despacio. No porque estuviera cansado, sino porque necesitaba tiempo para pensar. Dentro de la casa, Maya estaba sentada en el suelo jugando con su muñeca de siempre. Tarareaba una canción con esa voz clara e inocente, como si el mundo alrededor siguiera siendo totalmente tranquilo. Y justo ese contraste hacía que Huyen se sintiera todavía más inquieta. «Maya», la llamó Huyen en voz baja. «Ven aquí con mamá». Maya levantó la cabeza, abrazó la muñeca y corrió hacia ella. Se subió a su lado y apoyó la cabeza en el brazo de su madre. Huyen le acarició el pelo e intentó hablar con normalidad. «¿Anoche dormiste bien?» Maya asintió y luego negó. «Dormí, pero hubo un momento en que me desperté». El corazón de Huyen dio un salto. «¿Por qué te despertaste?», preguntó con la garganta seca de repente. Maya ladeó la cabeza pensándolo con los ojos bien abiertos, porque llovía muy fuerte. Y además, la niña dudó. Huyen contuvo la respiración. Y además había un señor afuera en la puerta. La frase cayó en esa cocina pequeña como una pluma, pero pesó como una piedra. Huyen sintió que todo el cuerpo se le helaba. ¿Qué has dicho?», su voz tembló tanto que casi no salió. Maya miró a su madre con total inocencia. «Sí». Había un señor parado afuera en la puerta de atrás. Huyen apretó la ropa de Maya con fuerza. «¿Lo viste de verdad? ¿O lo soñaste?». Maya negó de inmediato. «No fue un sueño, mamá. Yo estaba despierta». Ye entró desde el porche. Se detuvo al ver a Huyen pálida. «¿Qué pasa?», preguntó. Huyen lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «Maya dice que anoche había alguien parado afuera en la puerta de atrás». El aire se congeló. Ye se agachó frente a Maya. Su voz salió baja y lenta intentando no asustarla. «Maya, cuéntame, ¿cómo era ese señor?». Maya abrazó fuerte la muñeca, pensó un momento y dijo: «No le vi la cara. Estaba muy oscuro». A Ye se le apretó el pecho. «Entonces, ¿cómo sabes que era un señor?». «Porque era alto y estaba muy quieto». Huyen empezó a temblar. «¿Dónde estaba parado?», preguntó y la voz se le fue. Maya levantó la mano y señaló hacia la puerta trasera. «Ahí, justo en la puerta de la cocina». Huyen rompió a llorar. Ye cerró la mano con fuerza. «¿Cuánto tiempo lo viste?». Maya se encogió de hombros. «No sé. Me quedé quieta. No me atreví a gritar». Esa frase fue demasiado para Huyen. «¿Por qué no llamaste a mamá?», la abrazó con fuerza. Maya escondió la cara en el pecho de su madre. La voz le salió más bajita. «Tenía miedo. Sentí que estaba mirando hacia adentro.
Ye se incorporó de golpe. Se le heló la sangre. ¿Estás segura de que miraba hacia adentro? Maya asintió firme. Sí, vi la sombra. Estaba pegado a la puerta, como si estuviera escuchando. A Huyen se le vino el mundo abajo. El papel sobre la mesa, las huellas en el barro, la forma en que se llevaron las gallinas. Todo encajaba. Se tapó la cara con la voz rota. No solo quieren que yo tenga miedo, quieren que la niña se entere. Ye le sujetó los hombros. No saben que Maya estaba despierta. Luego miró a Maya suavizando el tono. ¿Escuchaste que ese señor dijera algo? Maya negó. No dijo nada. Solo estaba ahí. Y justo eso. Era más aterrador que cualquier amenaza. Un hombre. Parado afuera en plena noche de lluvia. Sin tocar. Sin hablar. Solo escuchando. Ye respiró hondo. Su voz se volvió aún más grave. Huyen, ya estoy seguro. Huyen levantó la mirada aterrada. ¿Seguro de qué? Quieren que no durmamos. Quieren que estemos siempre preguntándonos si esta noche vuelven. Huyen miró hacia la puerta trasera. La puerta apenas reparada se veía frágil y daba miedo. Entonces, ¿quiénes son? Susurró. Ye no respondió enseguida. Miró hacia el patio todavía manchado de barro. Son gente que conoce muy bien esta casa. De pronto Maya tiró de la mano de Ye. Tío Ye, ¿qué pasa? Maya bajó la cabeza y habló muy bajito. Yo vi que no era solo un señor. Ye se quedó rígido. ¿Qué has dicho? Maya levantó la mirada. Sus ojos seguían limpios, pero lo que dijo le heló la espalda a los adultos. Vi dos sombras. Una estaba más lejos y la otra estaba cerca de la puerta. Huyen casi se desmaya. Ye cerró los ojos un instante. Dos personas, exactamente como las huellas en el barro. Los abrió de nuevo. La voz le salió ronca. A partir de ahora, nadie se queda solo. Miró a Huyen. Y esta noche, no podemos dormirnos del todo. Afuera el viento volvió a levantarse. La puerta tembló ligeramente. Y por primera vez, Huyen entendió una verdad que le apretó el corazón. Esta casa, alguien la ha estado vigilando desde hace mucho tiempo. La noche cayó sobre la casita despacio, pesada, como si alguien estuviera alargando la oscuridad a propósito. Huyen estaba sentada pegada a la cama con la espalda apoyada en la pared de madera fría. La luz amarilla le iluminaba el rostro pálido por la falta de sueño. Maya ya se había dormido, pero no profundamente. Su respiración era irregular. De vez en cuando se sobresaltaba un poco y su manita buscaba ese calor de siempre. Cada vez que pasaba a Huyen, se le encogía el corazón como si una cuerda invisible se apretara alrededor de su pecho. No podía apartar los ojos de ella. En la cabeza de Huyen, las imágenes del día no se iban, las huellas hundidas en el barro, la puerta trasera forzada, la hoja blanca colocada con cuidado sobre la mesa, y la sombra de alguien parado afuera en la noche de lluvia. Todo volvía una y otra vez lento e insistente, como si le recordara que nada había terminado. Huyen se dio cuenta de que se estaba haciendo la misma pregunta una y otra vez. ¿Esto va a seguir? ¿Será solo el comienzo? La inquietud se le extendió por el pecho y le volvió la respiración pesada. Ye estaba sentado fuera en el porche. Su silueta se veía borrosa por la rendija de la puerta. No dormía, y ese silencio suyo hacía que Huyen se sintiera todavía más nerviosa. Pensó en esa casa. Una casa pequeña, sencilla, que había sido el último refugio de 3 personas que ya habían pasado por demasiadas pérdidas. Comidas simples, tardes tranquilas. Y ahora de pronto todo se sentía frágil de una forma aterradora. Una idea se le metió en la cabeza y le aceleró el corazón. Quizá no iban contra la casa, iban contra las personas que vivían dentro. Ese pensamiento le heló la espalda. Huyen empezó a imaginar las noches siguientes. La misma oscuridad, el mismo viento silbando por las rendijas, la misma espera agotadora sin saber cuándo iba a terminar. Se preguntó si tenía fuerzas para aguantar. No por ella,
sino por Maya. La mirada de Huyen se quedó en la puerta trasera. La puerta, reparada a medias, se veía más débil que nunca. Con un empujón lo bastante fuerte, podía abrirse sin hacer ruido. Y entonces apareció otra idea aún más pesada. Irse de verdad sería la solución. Si habían estado vigilando el tiempo suficiente como para conocer cada rincón del patio, cada hábito, mudarse quizás solo significaría cambiar el lugar del miedo, no hacerlo desaparecer. Huyen se dio cuenta de que le temblaban las manos. Tomó la mano de Maya con suavidad como para recordarse a sí misma que tenía que ser fuerte. Pero por dentro, el miedo seguía creciendo en silencio, sin gritos, sin explosiones, solo comiéndose poco a poco la tranquilidad. Afuera, el viento se levantó y las hojas crujieron con un susurro seco. Huyen se quedó inmóvil escuchando. No había pasos, no había ningún ruido extraño. Pero precisamente ese silencio la asustó más que cualquier cosa. Y entonces entendió algo que le dejó el corazón pesado. Cuando el miedo ya ha echado raíces, ya no necesita que alguien aparezca. Basta con las señales para que uno se asuste solo. Huyen cerró los ojos pero no pudo dormir, porque muy en el fondo lo sabía. Esta noche solo era una de muchas noches largas que venían por delante.